Mi nombre es Fabricio Rodríguez y en nombre del equipo de investigación Bioeconomía y Desigualdades Sociales de la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Jena es, para quienes no conocen, es una ciudad llena de historia en el este de Alemania y vale la pena buscarla. Nuestro proyecto está financiado por el Ministerio Federal de Educación y Ciencia de Alemania, quien auspicia también este evento, al cual me complace darles la más cálida bienvenida. Lamentamos que una de las expositoras, mi querida colega Anne Tito, no nos pueda acompañar el día de hoy por motivos de salud y le deseamos una pronta recuperación. Contaremos, por tanto, con 3 panelistas para este evento y estoy ya muy emocionado de lo que hemos previsto bajo el título Biomasa y extractivismo agrario en América Latina. Perspectivas de desigualdad transnacional en torno a la bioeconomía. Antes de empezar, algo de contexto. Con el lanzamiento de la primera estrategia de bioeconomía en 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, puso en circulación un proyecto de transición que busca enfrentar algunos de los problemas más severos de nuestro tiempo. La bioeconomía fomenta la transición de una economía basada preponderantemente en materiales y combustibles fósiles hacia un esquema basado en la utilización sostenible de diferentes tipos y fuentes de biomasa y residuos derivados de su procesamiento. Entre estas, caña de azúcar, la soya o soja, el maíz, el aceite de palma, son algunos tipos de biomasa que se han utilizado a lo largo de la historia y que en este contexto de bioeconomía se consideran como fuentes renovables para la generación de energía verde o para una producción industrial más sostenible. La idea de bioeconomía es contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbono y evitar la agudización del cambio climático, a la vez que los motores económicos se desplazan hacia el uso eficiente de las biotecnologías. Sin embargo, estos cambios previstos no son automáticos y tampoco lineales. Además, la transición hacia la bioeconomía parte de un escenario global de marcados desequilibrios territoriales y de múltiples y complejas desigualdades que influyen sobre este proceso de cambio. Actualmente existen varios países latinoamericanos que han desarrollado o se encuentran en proceso de establecer políticas de bioeconomía. En algunos casos, en cooperación con entidades europeas y o alemanas. Este panel indaga sobre las diferentes formas de producción, consumo y transformación de biomasa, tomando seleccionados ejemplos de América Latina como punto de partida. Es en esta misma región en donde diversas voces críticas de las ciencias sociales, entre ellas Eduardo Gudinas, Maristela Svampa, Alberto Acosta, entre otras, llamaron la atención sobre el fenómeno del extractivismo. Este trabajo, que continúa trascendiendo las fronteras de América Latina, ha puesto en relieve cómo la expansión de las fronteras petrolíferas y mineras, así como los ingresos provenientes de la explotación del subsuelo, son utilizados para financiar políticas económicas y sociales que acarrean un alto nivel de conflictividad, así como impactos negativos sobre la naturaleza, enfrentando también retos para sostenerse social y económicamente en el tiempo. Surgen entonces algunas preguntas que guían el evento de hoy. ¿Tiene sentido hablar también sobre un tipo de extractivismo agrario frente a la inminente y gigantesca expansión de áreas sometidas al esquema de monocultivo de biomasa a gran escala? ¿Qué diferencia existe entre la producción agroindustrial y la producción agroextractiva, si fuera el caso?
¿Qué implicaciones tiene este debate para las personas y los pueblos que habitan en el sitio mismo de la producción? ¿Y qué aprendizajes nos dejan estas experiencias en función del postulado emergente de la bioeconomía? Para abordar y discutir estas preguntas, contamos con un panel de primer nivel y de vanguardia en lo que a este debate se refiere. Quisiera dar una cordial y especial bienvenida a nuestras ponentes, a quien me gustaría presentar. El tiempo no me permite decir todo lo que me gustaría sobre cada una de ellas y ellos, porque son personas especiales y con gran trayectoria. Tenemos el día de hoy a Alberto Alonso Fradejas, quien es doctor de Estudios del Desarrollo y Ecología Política del Instituto Internacional de Estudios Sociales. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en el Departamento de Geografía Humana y Planificación de la Facultad de Geociencias de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. También es investigador asociado en el Transnational Institute, TNI, de Ámsterdam. Ha trabajado estrechamente con el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de Guatemala, el IDEAR, y es coeditor de la revista de estudios campesinos, o en inglés, la revista Journal of Peasant Studies. Bienvenido, Alberto, es un gustazo tenerte con nosotros. También contamos con Virginia Toledo López, quien es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. Virginia trabaja en el Instituto de Estudios del Desarrollo Social, INDES, y es miembro del Grupo de Estudios Ambientales del Instituto Gino Germani, IIGG, de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en Argentina. Su investigación se centra en los conflictos ambientales relacionados con la expansión de los agronegocios. Bienvenida, Virginia. Es un placer tenerte también otra vez en la conexión aquí con Jena. También tenemos a Arturo Esquerro Cañete, que es doctor en estudios internacionales sobre desarrollo por la Universidad de St. Mary's en Halifax, Nueva Escocia, y se conecta hoy desde Canadá. Y tiene un doctorado también por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus investigaciones se enfocan en las dinámicas de transformación agraria desde una perspectiva crítica y en el estudio de movimientos campesinos, con especial énfasis en Paraguay. Es realmente un gusto tenerte también, Arturo, aquí y contar con este panel increíble. Es una alegría contar con ustedes. Muchas gracias por toda la preparación también que han puesto para este evento. Para no perder más tiempo y pasar a la parte más interesante de este evento, quisiera dejar entonces la palabra a nuestro primer expositor, Alberto Alonso Fradejas, para dar inicio. Gracias, muchas gracias Fabricio, Anne y colegas de la Universidad de Jena por la invitación. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y a todos. Es un placer estar acá con ustedes en este seminario sobre el futuro de nuestro planeta que ocurre precisamente en el Día Internacional de la Tierra, ¿verdad? Hoy 22 de abril. Pues como les comentaba, hoy más que nunca en este día, creo que es importante recordar algo que muchas y muchas personas en América Latina y en el mundo tienen muy presente, que es el hecho de que las plantaciones de árboles y cultivos comodín, con múltiples e intercambiables fines, como la palma aceitera, la soja o el eucalipto, están de nuevo en boga en el continente y, como les comentaba, a nivel mundial. El nuevo ímpetu de la vieja plantación se deja sentir ya desde los años 90 con el auge de China y su necesidad de materias primas, y especialmente en la última década con la creciente demanda de biomasa, que señalaba Fabricio, como fuente de biomateriales
y bioenergía para una transición capitalista verde. Comprensiblemente, y a raíz de los negativos impactos socioecológicos de la expansión de los complejos corporativos de árboles y cultivos comodín, son cada vez más quienes equiparan esta forma de producción de biomasa agrícola o forestal con la extracción de minerales e hidrocarburos para calificarla como una forma de extractivismo agrario. Pero ¿son todas las formas de producción agroindustrial una forma de agroextractivismo? Es más, ¿podemos hablar solo de un tipo de extractivismo agrario? Y de no ser así, ¿cómo podemos diferenciar analíticamente entre diversas formas de producción de biomasa y diferentes tipos de agroextractivismos? En resumidas cuentas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo agrario? Esto es lo que quiero compartir con ustedes en los próximos minutos y espero también poder escuchar su opinión y sus comentarios. Y son también varias de las cuestiones que exploramos con Arturo, acá presente en el panel, y Ben McKay, como editores, junto con una gran alineación de autoras y autores en el libro Extractivismo Agrario en América Latina, que estará disponible a partir de junio de este año en inglés y el año que viene en español. Tras este pequeño promo, comentarles que mi aproximación particular a estas cuestiones parte desde una perspectiva de reproducción socioecológica, con la que busco analizar la interacción y el papel que juegan en la dinámica política de las transiciones hacia la sustentabilidad tres contradicciones fundamentales del capitalismo o bajo el capitalismo. La primera es muy conocida, la contradicción capital, trabajo remunerado. La segunda es entre capital y naturaleza no humana. Y la tercera contradicción es entre capital y trabajo reproductivo, generalmente no remunerado. Mi planteamiento de partida es obvio y conocido, y es que cualquier forma de producción de bienes o de prestación de servicios conlleva la extracción de energía y materiales de la naturaleza en mayor o menor medida y en diversas formas, y por lo tanto compromete la reproducción social y ecológica en diferentes grados y maneras. Por tanto, el reto, en mi opinión, consiste en cómo analizar la intensidad extractivista de diversas formas de producción, la cual varía entre un extractivismo indispensable y un extractivismo de carácter depredador. Es con este fin, y desde una perspectiva de reproducción socioecológica crítica e interseccional, que planteo tres conjuntos de criterios clave para examinar el carácter y la intensidad extractivista de distintas formas de producción. A continuación, describiré estos tres conjuntos de criterios clave de una manera más conceptual para luego aterrizarlos empíricamente con ejemplos derivados de mi trabajo de 10 años de investigación de campo sobre las implicaciones socioecológicas del auge de los complejos corporativos de la caña de azúcar y la palma aceitera en Guatemala desde 2005. El primer conjunto de criterios clave para examinar este carácter e intensidad extractivista de una forma de producción, en mi opinión, incluye criterios para entender cómo y en qué medida se afecta a la naturaleza no humana. Para ello, considero interesante analizar el metabolismo social de la dinámica extractivista, el cual Martínez Alier y colegas definen como la manera en la que las sociedades organizan sus crecientes intercambios de energía y materiales con el medio ambiente. El segundo
conjunto de criterios se enfoca en el empleo, los regímenes productivos y reproductivos e incluye 3 criterios. Uno, trata sobre las implicaciones de la dinámica extractivista sobre las fuentes de empleo, tanto en la misma actividad extractiva como en otras actividades económicas. Otro criterio examina a quién se emplea en la actividad extractiva, bajo qué términos o de qué manera, e incluye, por tanto, una discusión sobre salarios y condiciones laborales. Y el tercer criterio analiza cómo y en qué medida la actividad extractivista conlleva la apropiación del trabajo no remunerado, el cual hoy en día es general, aunque no exclusivamente, trabajo familiar. Mi tercer conjunto de criterios clave para examinar el carácter y la intensidad extractivista de distintas formas de producción trata precisamente sobre quién controla y para qué fines los diferentes flujos de capital y rentas públicas generadas alrededor de la actividad extractiva. Incluye, por tanto, criterios relativos al análisis de cómo y en qué medida el capital extractivista se apropia de la renta del suelo, de intereses financieros, de regalías por derechos de propiedad intelectual, de pagos por servicios ambientales y o de subsidios públicos con fines de acumulación, es decir, con miras a reinvertir estos flujos de capital y rentas públicas, o buena parte de ellos, en fortalecer la escala de producción o la productividad del capital extractivista. Asimismo, los 3 conjuntos de criterios clave para examinar el carácter y la intensidad extractivista de distintas formas de producción determinan y son a su vez determinados por el choque de lógicas, conocimientos y cosmovisiones que resulta en jerarquías relativamente estables en el tiempo sobre concepciones de bienestar y desarrollo. Es así que, con base en todos los análisis previos, planteo por qué, cómo y hasta qué punto los complejos corporativos de la caña de azúcar y de la palma aceitera en Guatemala vienen promoviendo una purga extractivista. En breves, el auge de los complejos de la caña y de la palma limita las oportunidades de empleo, incluyendo el autoempleo, por ejemplo, en la agricultura familiar, y compromete la reproducción ecológica y social independientemente de si esta última se orienta a la subsistencia o al mercado. Los complejos de la caña y de la palma promueven un modelo productivo sin pertinencia cultural que destruye empleo y se basa en el trabajo no remunerado, tanto de carácter productivo como reproductivo, de las familias de los trabajadores, generalmente hombres y adultos, los trabajadores pagados en las plantaciones de caña y palma. Este modelo productivo no solo deja atrás a la mayoría de residentes locales, sino que también consume especialmente los cuerpos de la juventud y de las mujeres y destruye el tejido y las instituciones comunitarias que permiten tanto la reproducción de comunidades humanas e identidades más pertinentes en términos ambientales y culturales, como una distribución de riqueza a nivel local que es importante para todo el mundo, pero clave para las y los más desfavorecidos. Precisamente, es la población más desfavorecida que también sufre en mayor medida las consecuencias de los paisajes ambiental y socialmente tóxicos generados o a los que contribuyen los complejos cañero y palmero. Es así que el auge de los complejos de la caña y la palma resulta incrementando la llamada población excedentaria relativa, estancándola en esta condición y empujándola hacia los límites de la subsistencia. Ahora bien,
Son asimismo muchas y muchos quienes se niegan a aceptar esta condición de parias y luchan bien para tratar de acomodarse de mejor manera a un futuro un tantito más verde, pero aún insostenible y fundamentalmente injusto, o bien para revertir estructuralmente su condición excedentaria a través de la lucha en defensa del territorio y para la justicia ambiental y social. En definitiva, estos hallazgos ponen en cuestión las transiciones verdes convencionales que reproducen el orden socioecológico dominante y limitan, en lugar de facilitar, la reproducción de proyectos de vida culturalmente más pertinentes y especialmente más amigables con la juventud y el planeta. Muchas gracias y quedo pendiente por cualquier pregunta o comentario sobre estos planteamientos desde una perspectiva de reproducción socioecológica alrededor o sobre qué hablamos cuando hablamos de extractivismo agrario. Muchísimas gracias, Alberto, por tu presentación. Ahora me gustaría dar paso a Virginia con su exposición, que va a profundizar algunos de estos temas bajo el caso argentino. Virginia, bienvenida Hola, y cuando estés lista, adelante. gracias Fabricio. Muchas gracias a todos, a todas, a todes por estar aquí, por escuchar estos temas, estos debates, y gracias por organizar al grupo de Bioeconomía y Desigualdades de la Universidad de Jena. Un abrazo especial a mi colega también y compañera de tantos trabajos, Antito, y esperamos que se recupere pronto. Quiero decir que ella es parte de esta presentación, habiendo estado en varias etapas del proceso, desde la cocina, en las imágenes, en fin. Un abrazo especial a ella. Paso a compartir la pantalla con la presentación. Y para no perder más tiempo, ya llevo un minuto, les comparto el trabajo que quiero presentar, que se titula Dinámicas territoriales del extractivismo agrario, el caso argentino, y también tiene bastantes puntos en común con la presentación de Alberto, así que creo que va a aportar a un diálogo interesante. El objetivo de la presentación es describir y analizar cuáles son esas dinámicas territoriales vinculadas a la producción de agrocombustibles en Argentina, y para esto combiné distintas metodologías cualitativas y cuantitativas, buscando lograr el estudio de caso colectivo del país, pero para esto también voy trabajando a partir de casos instrumentales, con estudios de los procesos en distintas provincias de Argentina, a partir de fuentes primarias como entrevistas, observaciones, o bien secundarias como estadísticas, leyes, documentos, información en la web y demás. Y la presentación tiene tres partes, en las cuales primero contextualizo la situación y después paso a los estudios de caso propiamente dicho. Parto de marcar que el auge de la producción de agrocombustibles a nivel mundial se inscribe en un contexto marcado por una crisis alimentaria, una crisis energética ante la creciente escasez y el encarecimiento del petróleo, y la crisis también climática, para la cual, como también planteaba Alberto, se van buscando distintas alternativas, y predomina en este contexto un enfoque, un discurso de modernización ecológica, en el cual se concibe, digamos, la posibilidad de que el capitalismo pueda subsanar estas contradicciones que bien marcaba la exposición anterior,
mediante respuestas en el marco de la llamada economía verde. Los agrocombustibles entonces se insertan en este proceso y me interesa recuperar desde una visión crítica este concepto de modernización ecológica del capitalismo para avanzar y en profundidad a partir de dos conceptos que son el de acaparamiento verde y el de acumulación por despojo, para comprender las dinámicas territoriales de la producción de agroenergía en nuestro país. Y en ese sentido, la cita de la derecha muestra un poco el discurso empresarial y una operación que es fundamental y fundacional también en el plano discursivo de este proceso por parte en esta nueva etapa de producción de agroenergía, que tiene que ver con despojar a los alimentos de su condición de nutrir a la población, y en este caso, como bien dice la cita empresarial, al maíz, que es alimento base de las poblaciones de esta parte del planeta, ¿no? La cita dice: ¿quién consume el maíz en grano? Nadie lo consume. A ver, en alguna ensalada, ¿en qué se consume? En ese sentido, los agrocombustibles han sido también denunciados como una energía del hambre y como consecuencia y producto del avance de lo que se considera como un régimen agroalimentario corporativo, en el cual avanza la mercantilización en el sector y se desvincula al campo de su función primaria de nutrir a la población, para pasar a estar dominado por una lógica de obtención de ganancias y de mercancías. Y en ese sentido, en Argentina vemos que el proceso de difusión de los agrocombustibles se inscribe en un patrón de acumulación nacional que tiene en uno de sus ejes fundamentales y fundacionales en la apropiación y explotación de los bienes comunes naturales, con fines de exportación o para insertarse en el mercado global. Y en ese sentido suponen una continuidad del despojo iniciado con la expansión del modelo del agronegocio a partir del despliegue de renovadas formas de acaparamiento y de acumulación en los territorios. La imagen de la izquierda es una publicidad de Syngenta que muestra este proceso de avance de la lógica del agronegocio, con un mapa de la misma empresa en la cual se da cuenta del proceso de sojización en América Latina, que tuvo que ver con, que tuvo a Argentina en un punto iniciático, en el cual nuestro país fue el segundo país del mundo en aprobar la soja transgénica, y esa aprobación sirvió para que ilegalmente esta semilla transgénica y todo el paquete tecnológico avanzara sobre otros países del Cono Sur como Bolivia, Paraguay y Brasil, incluso antes de que fuera aprobada la comercialización en esos países. En este contexto, entonces, en el año 2006 se sanciona un régimen nacional de promoción a esta llamada bioenergía, y este régimen fue ampliado años más tarde, y actualmente estamos en una coyuntura de discusión de esta legislación. Pero si pensamos en cuáles son los impactos que viene trayendo esta expansión del agronegocio y que deben ser considerados al plantearse los efectos de esta forma de energía, en Argentina podemos hablar de que este modelo, el predominio de esta lógica, ha avanzado y ha implicado la desposesión de bienes comunes como la tierra, las semillas, el agua, los bosques. El mapa de la izquierda muestra justamente la zona de avance sobre el norte de nuestro país, en la cual los colores muestran la pérdida del bosque del Gran Chaco americano. También este proceso de avance y de pérdida de ecosistemas frágiles ha implicado el deterioro de la biodiversidad,
y ha sido en paralelo a un proceso de aumento en la superficie sembrada con estos cultivos de exportación, y el gráfico que está en el centro muestra en azul la curva de producción de soja en el país, que actualmente está en 17 millones de hectáreas, y que junto al maíz suponen el 70% de la superficie sembrada en nuestro país, ambos como parte de este modelo sojero, ¿no? Esto se hace en paralelo también al incremento del uso de agrotóxicos, siendo nuestro país teniendo una cifra de más de 500 millones de kilos litros de una sopa química que es esparcida en nuestro territorio, y eso está mostrado con el gráfico en amarillo, y esto supone lo que se ha denunciado como un laboratorio a cielo abierto por parte de muchas organizaciones, y ha supuesto una gran conflictividad, como también se ve en las imágenes de abajo a la izquierda. Pero si vamos específicamente al biodiesel, y que fue un poco el producto que fue el puntapié de este boom de la producción de agroenergía en el país, vemos que hacia el 2010 rápidamente nuestro país se posicionó como el principal exportador a nivel mundial de este combustible, siendo en ese momento principalmente orientado hacia el mercado externo. El gráfico de la derecha justamente muestra cómo inicialmente toda la producción del país se destinaba al exterior, y recién a partir de que se establece la vigencia del corte de las naftas y el gasoil en el país, en el año 2010 comienza el consumo interno de este combustible. Esta orientación hacia el exterior también puede advertirse en la localización de la mayor cantidad de agroindustrias en torno a los puertos de Rosario y de Buenos Aires. En cambio, en el etanol, el escollo fue que la materia prima no alcanzaba para abastecer el mercado local, que era a partir de caña de azúcar, con lo cual recién a partir de que se inicia la producción de etanol a partir de maíz, comienza la posibilidad de abastecer el cupo nacional. Y actualmente todo el etanol que se produce en el país se utiliza para el consumo del mercado interno. Siendo a partir de esta modificación del maíz permitió que la localización de las provincias productoras pasara a estar en Córdoba en ese momento, en donde también se advierte un crecimiento de la superficie sembrada con este cultivo. Y Córdoba es una provincia que se destaca por su movilización social, siendo una provincia ícono de la lucha contra el agronegocio en el país, estando el movimiento de las madres de Ituzaingó, que fueron las primeras en denunciar los efectos generados en la salud por las fumigaciones con agroquímicos. Y luego se dieron otras luchas, como el rechazo a la instalación de la fábrica de semillas transgénicas en Malvinas, en Córdoba, y actualmente la movilización contra el avance de proyectos de autovía de montaña y por la defensa de los bosques. Córdoba actualmente es la que produce el 40% del etanol generado en el país. Y también es uno de los casos que analizó con más detalle. Y cuando retraemos los impactos de estas instalaciones en el territorio y pensamos en la etapa de producción y vemos en los estudios de caso, voy a pasar brevemente al caso cordobés para disminuir el tiempo. Se trata de una agroindustria localizada en un barrio que desde el año 2012 cambió su producción, que era de alcohol obtenido a partir de la compra a los ingenios azucareros, y en el año 2012 comienza la producción y la destilación del alcohol en un barrio al sur de la ciudad de Córdoba,
lo cual generó una gran transformación en el espacio, un aumento del territorio que ocupaba la empresa y eso generó también impactos en la población que empezaron a advertir que estaban viendo su salud deteriorarse. Con lo cual comenzaron un proceso de construcción social del riesgo, de advertir que además de la posibilidad de una explosión al lado de sus casas, como muestra la imagen esa que fue sacada por Ann Titor desde la puerta de una de las vecinas, además se unieron a médicos y médicas y profesionales de la ciencia digna para dar cuenta y testimoniar los efectos en la salud a partir del deterioro de la calidad del aire en el barrio, y así evidenciaron que tenían cefaleas, conjuntivitis y otras enfermedades, hicieron un mapa de las malformaciones y actualmente se encuentran en una gran disputa con esta empresa, siendo el único caso judicializado a nivel nacional y estando en la Corte Suprema de Justicia. Paradójicamente, la empresa tiene una certificación, además de muchas certificaciones, cuenta con una certificación T que plantea que es una empresa responsable socialmente. Con lo cual se abren muchos desafíos y este ejemplo hay muchos aprendizajes para dialogar al respecto a partir de la encrucijada que llevan adelante estas vecinas, en las cuales también dan cuenta de que el trabajo de la lucha muchas veces recae sobre las mujeres en esta tarea de reproducir los cuidados y retejer y reconstruir el tejido que es dañado por el avance del capital, y particularmente en este contexto en el cual el alcohol en gel es paradójicamente uno de los elementos que viene a ayudarnos a tener más salud y protegernos en esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, evidenciar que son negocios propios de este capitalismo en esta etapa de modernización ecológica, y que se muestra cómo existen contradicciones en el espacio de vida de la población local y el espacio de vida del capital, y que no son compatibles justamente en esto, y las resistencias muestran y resultan de esas luchas por lo común que intentan reconstruir el tejido de la vida poniendo justamente la vida en el centro y no la reproducción del capital. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti en primera instancia, Virginia, por compartirnos tu trabajo. En este caso, me gustaría dar entonces la palabra a Arturo para que nos comparta sus experiencias en el campo de investigación vinculada al mismo tema para el caso de Paraguay. Arturo, muy bienvenido de nuevo. Estamos emocionados por tenerte aquí y cuando tú gustes. Ok, bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero comenzar dándole las gracias a Fabricio y a Ann también por la invitación de compartir y participar en este evento. Es un gran gusto estar aquí hoy y también de poder compartir el panel con Virginia y Alberto. Ok, bueno, dado que tenemos tiempo limitado, voy a comenzar la charla repasando brevemente algunos de los discursos principales con los que se justifica y legitimiza la expansión de la soja transgénica en Paraguay, mirando las narrativas de desarrollo agroindustrial, y ligado a esto, cómo el concepto de extractivismo agrario nos ayuda a desmitificar estos discursos y narrativas. Si bien Paraguay tiene una larga historia de exportación agropecuaria basado en la producción de yerba mate, tabaco, algodón y extracción forestal, el carácter actual altamente mecanizado y intensivo en capital del sector agrícola es relativamente nuevo. Hoy en día el principal sector extractivista es la soja, que se cultiva en unos 3,5 millones de hectáreas, lo que da cuenta de su enorme impacto territorial. En la reciente campaña agrícola se cosecharon casi 10 millones de toneladas,
resultando en ser el primer rubro de exportación del país. Esta expansión tiene sus inicios en los años 70 como parte del programa de colonización de tierras del régimen de Stroessner. Sin embargo, han sido en las últimas 2 décadas cuando el país ha experimentado un verdadero auge en la producción, en gran parte gracias a la introducción de la biotecnología y la adopción de semillas transgénicas, que, como Virginia apuntó, inicialmente venían de Argentina de manera ilegal hasta que se legalizó las semillas transgénicas en el año 2004. Por tanto, la superficie del cultivo de soja se ha ampliado a un ritmo de casi 150.000 hectáreas por año. Entonces, ¿qué significa este boom sojero en términos del desarrollo económico y social del país? Bueno, pues según el gobierno y el sector de agronegocios, vemos algunas de las imágenes que se presentan aquí de Paraguay como una potencia agroindustrial, un líder global en agroexportaciones, que están alimentando al mundo, mientras que al mismo tiempo se equipara este tipo de producción agrícola con el desarrollo industrial. De modo de que Paraguay está supuestamente replicando con éxito el modelo brasileño. Uno de los argumentos preferidos del agrocapital, articulado por ejemplo por la Unión de Gremios de la Producción, es que el complejo sojero está creando decenas de miles de puestos de trabajo que proporciona un medio de vida para miles de pequeños agricultores. Como podemos ver en la cita aquí, los pequeños agricultores organizados crecen cada día gracias al cultivo de la soja. Están convencidos de que ya no pueden vivir del autoconsumo y los rubros de agricultura familiar. La realidad demuestra que el pequeño productor campesino quiere progresar y salir de la pobreza, por ello se dedican a los rubros que les permiten obtener el pan de cada día. Y además, no solo da empleo a los agricultores, sino también a todos los escalones de la cadena agrícola, ¿no? A través de los vínculos con otros sectores, a través de la construcción de infraestructura y del uso de transporte necesario para exportar la soja. Entonces, que esto está beneficiando no solo al sector agrícola, sino a toda la economía nacional. Y ambientalmente se presenta como un modelo altamente sostenible. Según la cita, los cultivos modificados genéticamente permiten aumentar la producción de alimentos y al mismo tiempo reducen el uso de agroquímicos, preservando la tierra y el medio ambiente. En resumidas cuentas, el complejo sojero ha alcanzado un alto grado de legitimidad política a través de los discursos de modernización, seguridad alimentaria y desarrollo rural industrial. Estos discursos encajan también con la propuesta del Banco Mundial en su informe de Agricultura para el Desarrollo, donde recomienda la integración de los pequeños productores dentro de las relaciones de cadena de valor agroindustrial. En contraste con esta imagen de desarrollo agrícola industrial, el concepto de extractivismo agrario nos ayuda a desafiar el discurso legitimador del agronegocio, nos ayuda a identificar la intensidad extractiva de ciertos tipos de agrícola capitalista y revelar las contradicciones y límites de este modelo de desarrollo rural. Como ya se mencionó, el concepto de extractivismo agrario o agroextractivismo surge como una categoría analítica a finales de la década de los años 2000, dentro de la literatura y los debates regionales sobre el neoextractivismo. Cabe destacar que en el contexto paraguayo, ya antes de que surgiera esta literatura sobre neoextractivismo, Ramón Fogel y Marcial Riquelme habían propuesto la noción de un enclave sojero basándose en el lenguaje y los argumentos de la teoría de la dependencia.
Como categoría analítica, entonces, el extractivismo agrario posee una gran potencia descriptiva, principalmente por su carácter denunciativo, como un contradiscurso a la narrativa de desarrollo agroindustrial. La soja transgénica es probablemente el cultivo comodín que más personifique el concepto de extractivismo agrario en gran parte de la literatura crítica hasta la fecha, de autores como Eduardo Gudinas, Marista Lesfampa, Miguel Teubal y Ramón Fogel. Según Ben McKay, en el caso de Bolivia, aunque también muy relevante para el caso paraguayo, el extractivismo agrario se caracteriza por 4 dimensiones interrelacionadas, que son, en primer lugar, grandes volúmenes extraídos y destinados a la exportación con poco o ningún procesamiento. Segundo, la concentración de la cadena de valor y la desarticulación sectorial. Tercero, la alta intensidad de degradación ambiental. Y cuarto, el deterioro de las oportunidades o condiciones laborales. Entonces, no tengo tiempo de repasar cada uno, pero relacionado con el último punto, como vemos en la siguiente tabla, los datos oficiales del censo agrario demuestran el fuerte impacto negativo sobre el empleo rural. Se estima más de 700.000 puestos de trabajos perdidos en el campo, lo que resulta en, como mencionó Alberto, la expansión de una población excedentaria relativa o, como lo llaman en el análisis de Tomás Palau y otros, una expansión de los refugiados del modelo agroexportador. A este marco también se le podría añadir otros elementos como el decaimiento de la soberanía alimentaria, un proceso que puede verse claramente en este gráfico. En las últimas 2 décadas se han aumentado la importación de alimentos de 80 millones de dólares hasta casi 300 millones. Esta exportación viene principalmente de Brasil y Argentina y está sustituyendo la producción nacional de agricultura campesina y familiar. Sexto, vemos un aumento de la violencia, represión y criminalización de movimientos sociales. En este contexto, Eduardo Gudinas nos sugiere otro concepto útil, que es el de la extracción, lo cual se refiere a el caso más agudo de la apropiación de recursos naturales, donde estos se extraen utilizando la violencia y donde se violan los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y esto lo vemos en la pancarta de uno de los principales movimientos campesinos. Esta ecuación de soja es igual a glifosato más paramilitares. O sea, una violencia gemela. Por un lado, los impactos negativos sobre la salud de las personas a raíz de la fumigación y el uso masivo del glifosato, que en casos extremos ha resultado en la muerte de niños rurales envenenados, así como también la militarización del agronegocio, resultando en la criminalización e incluso asesinatos de líderes campesinos. Por último, también vemos cómo este modelo está obstaculizando las políticas redistributivas de reforma agrarias y amenazando también la base misma del sistema político democrático en Paraguay, lo cual se reveló muy claramente con el golpe parlamentario contra Fernando Lugo en el año 2012. De modo de conclusión, entonces, al añadir más cuerdas analíticas al arco del extractivismo agrario, somos capaces de captar en un sentido más completo el carácter extractivista del complejo sojero en Paraguay y destacar las crecientes contradicciones y límites de este modelo rural.
También cabe mencionar que el concepto no solo tiene contribuciones analíticas, sino también políticas y epistemológicas. En lo político, el agroextractivismo tiene un fuerte poder movilizador que potencialmente puede contribuir a la construcción de vínculos intersectorales y regionales entre los varios movimientos sociales y comunidades afectadas por distintos tipos de extractivismos. Y por último, una breve reflexión metodológica. El concepto de extractivismo puede servir como un potente recordatorio o advertencia dentro del mundo académico. Como académicos debemos evitar replicar las dinámicas extractivistas dentro de nuestras propias investigaciones. A lo que me refiero es que en muchos casos estamos en contactos con comunidades y movimientos sociales justamente de cierto modo para extraer información que luego usamos para nuestras publicaciones, libros, artículos, etcétera. Y por lo tanto es importante de buscar maneras de integrar a los movimientos sociales y las comunidades afectadas por el extractivismo no solo como sujetos de investigación, sino también como arquitectos del diseño metodológico. Bueno, estos puntos se podrían expandir, pero dado que tenemos tiempo limitado, lo dejo ahí. Muchas gracias.